Todavía siento el peso de ese niño en mis brazos. No el peso físico, que era poco porque tenía apenas 3 meses y era liviano como son livianos los bebés cuando uno los sostiene con el brazo doblado y la mano abierta bajo la nuca. Ese peso suave y cálido que tiene algo de sagrado cuando uno lo conoce. Cuando uno ha sostenido bebés durante 30 años de trabajo y sabe exactamente cómo se acomoda ese cuerpito pequeño contra el pecho de uno. Siento ese peso todavía porque fue el peso que yo estaba sosteniendo cuando escuché las palabras. Estaba en la cocina de la casa de Mauricio, de pie junto a la estufa, con Benjamín en brazos y la mamadera calentándose en el pocillo con agua tibia, controlando la temperatura con la muñeca como lo había hecho miles de veces en el consultorio, y miles de veces más en esa misma cocina desde que Benjamín había llegado al mundo. Y Javiera entró por la puerta de la cocina y vio que la mamadera no estaba lista todavía, y algo en ella, algo que llevaba semanas acumulándose, o quizás meses, o quizás desde el principio, se soltó de golpe sin ningún cálculo, sin ninguna consideración, sin bajar la voz ni un solo tono. Esta vieja ya no sirve para nada, lo dijo gritando, en esa cocina pequeña de la casa de Providencia, donde yo había pasado más horas que en ningún otro lugar en los últimos 3 meses. Lo dijo con Benjamín en mis brazos, con ese niño de 3 meses que era mi sangre, y que en ese momento abrió los ojos con el susto del ruido y me miró con esa mirada sin palabras que tienen los bebés cuando sienten que algo cambió en el aire. Y Mauricio estaba en la sala. Lo sé porque lo había visto sentado en el sofá cuando pasé con el niño hacia la cocina. Lo sé porque la casa era pequeña y las paredes no eran gruesas, y ese grito no se quedó en la cocina, sino que llegó a todos los rincones de esa casa. Mauricio escuchó. Sé que escuchó porque después del grito hubo un silencio que no era el silencio de alguien que no oyó nada, sino el silencio de alguien que oyó todo y eligió no moverse. Se dio la vuelta. No dijo una sola palabra. Y yo me quedé parada en esa cocina con Benjamín en brazos y la mamadera en el pocillo y el corazón haciendo algo que no sé describir exactamente, pero que se parecía a romperse despacio, sin ruido, como se rompen las cosas que llevan mucho tiempo agrietándose por dentro antes de que se note por fuera. Me llamo Soledad Ibáñez. Tengo 64 años. Nací en el barrio de Ñuñoa, en Santiago de Chile, en una casa con patio de tierra donde mi madre tenía una mata de albahaca y un limonero que daba limones pequeños y muy ácidos que ella usaba para todo, para el té, para el pescado, para limpiar la tabla de cortar. Soy auxiliar de enfermería jubilada. Trabajé durante 30 años en consultorios del sector público de Santiago, primero en el consultorio de Ñuñoa, después en el de La Granja, y los últimos 12 años en el consultorio de Lo Espejo, que era el más exigente de todos porque Lo Espejo es una de las comunas con más necesidades de Santiago, y los pacientes llegan con cosas que en otros lugares ya habrían recibido atención y que ahí llegan tarde y complicadas, porque así funciona la vida cuando uno no tiene con qué pagar otra cosa. Aprendí a cuidar personas que otros no querían cuidar. Aprendí a poner una inyección sin que doliera demasiado, a cambiar una venda con una gentileza que calmaba antes de que el medicamento hiciera efecto, a hablarle a un niño asustado con una voz que lo convenciera de que todo iba a estar bien, aunque uno no supiera todavía si iba a estar bien. Cuidar fue mi trabajo durante 30 años. Cuidar fue también todo lo demás. Enviudé a los 36 años. Rodrigo, mi marido, murió atropellado por un camión en una obra vial de la Ruta 5 Sur, un jueves de julio con lluvia. Trabajaba como señalizador de obras, uno de esos hombres que están de pie en la carretera con un chaleco reflectante y una paleta de pare y sigan, de esos que uno pasa a toda velocidad
y apenas mira. Ese jueves, un camión no lo miró. Mauricio tenía 9 años. Yo me quedé con él, con el sueldo de auxiliar de enfermería, con la casa arrendada en Ñuñoa que tuvimos que dejar un año después porque, sin el sueldo de Rodrigo, no alcanzaba para la renta, y con esas manos que todavía sabían hacer muchas cosas, aunque no supieran cómo hacer una vida sin la persona con quien habían planeado hacerla. Nos fuimos a vivir a una pieza en casa de mi madre, mientras yo reorganizaba todo, que es la manera amable de decir que mientras yo aprendía a respirar de nuevo. Tardé un tiempo en aprender, pero aprendí. Crié a Mauricio en esa pieza de casa de mi madre primero y después en un departamento pequeño de 2 ambientes en la comuna de San Miguel, que arrendé cuando mis horas en el consultorio aumentaron y el sueldo alcanzó un poco más. Un departamento con una cocina que daba al patio del edificio y un dormitorio que dividimos con un biombo de madera que mi madre nos regaló para que Mauricio tuviera algo parecido a su propio espacio, aunque fuera separado por una madera y no por una pared. Trabajé doble turno muchos meses para pagar la renta, los útiles del colegio, los zapatos cuando los pies de Mauricio crecían, que era seguido y costoso. Hubo meses en que comimos lo que había y no siempre lo que queríamos, y Mauricio lo entendió sin que yo tuviera que explicárselo demasiado, porque los niños que crecen con poco aprenden a leer esas cosas en el aire antes de que uno las diga. Fue a la universidad pública, estudió ingeniería civil, se recibió a los 25 años con notas decentes y yo fui a la ceremonia de titulación con el vestido azul que me había comprado en el mall de San Miguel específicamente para ese día y que costó 22,000 pesos que había guardado 3 meses. Y cuando lo vi subir al estrado a recibir su título, sentí que todo lo que había costado criarlo solo valía cada centavo de los que nunca había tenido de sobra y que había encontrado igual. Mauricio conoció a Javiera hace 5 años. Me la presentó en un restaurante de Ñuñoa un sábado al mediodía, un lugar de esos que tienen buenas sopaipillas de entrada y un menú del día que alcanza para los 2 con propina incluida. Javiera era profesora de inglés en un colegio particular de Providencia. Hablaba bien. Tenía una seguridad tranquila de quien sabe lo que vale y está acostumbrada a que los demás lo noten también. Me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó a qué me había dedicado. Escuchó con atención cuando le conté del consultorio. En ese primer encuentro me pareció una mujer inteligente y directa, de esas personas que uno respeta, aunque no les tenga todavía el cariño que da el tiempo. No imaginé lo que el tiempo iba a dar en su lugar. Se casaron hace 3 años, en una ceremonia civil pequeña y un almuerzo con 50 personas en un centro de eventos de Macul. Yo aporté con 300,000 pesos para ayudar con los gastos, que era lo que tenía disponible de los ahorros de la jubilación, y cosí las servilletas de tela bordadas que pusieron en las mesas, porque Javiera había dicho que quería servilletas de tela con las iniciales de los 2, y yo tenía la máquina de coser de mi madre y las manos que todavía sabían usarla. Bordé 48 servilletas en 3 semanas, cada una con una M y una J entrelazadas en hilo color burdeos, y las entregué planchadas y dobladas en una caja de zapatos forrada con papel de regalo. En la boda, nadie mencionó quién las había hecho. Las servilletas estaban en las mesas, y eran bonitas, y eso fue suficiente para todos menos para mí, que lo notaba, y lo guardé donde guardo las cosas que noto y que elijo no decir. Lo que vino después de la boda fue una acumulación de cosas pequeñas que yo fui apilando en ese lugar interior donde uno guarda lo que no quiere examinar todavía. Javiera tenía una manera de organizar la vida doméstica que no dejaba mucho espacio para las maneras de otros, y cuando yo visitaba la casa nueva que habían arrendado en Providencia, un departamento de 2 dormitorios en el 4º piso de un edificio con portero y sala de estar,
Me encontraba con que había formas correctas de hacer cada cosa y que esas formas eran las de Javiera, y que si yo hacía algo diferente, había una corrección que llegaba pronto y sin mucho rodeo. Una vez preparé un té de menta para Mauricio, que desde niño tomaba té de menta cuando estaba cansado, y Javiera me dijo que Mauricio ya no tomaba infusiones con tanta cafeína porque habían decidido reducir el estimulante en las tardes. Me quedé un momento con la taza en la mano, sin saber bien qué hacer con ella. Lavé la taza. No dije nada. Otra vez reorganicé los platos en el lavavajillas, porque los había puesto de una manera que no era la que Javiera prefería para el ciclo de lavado. Me lo indicó con esa eficiencia tranquila de quien no está siendo grosero, sino simplemente preciso. Y yo asentí y reorganicé los platos y no dije nada. Aprendí a preguntar antes de hacer cualquier cosa en esa cocina. Aprendí a ocupar el mínimo espacio posible. Aprendí, que es la cosa que más me avergüenza ahora reconocer, a volver a ser invisible. Cuando Javiera quedó embarazada, yo sentí una alegría que era genuina y que venía de ese lugar donde uno no puede fingir porque el amor no tiene esa clase de control. Mi nieto. La continuación de Rodrigo, que nunca llegó a verlo. La continuación de los turnos dobles y las servilletas bordadas y los limones ácidos del patio de mi madre. Todo eso condensado en un ser que iba a llegar en marzo. Fui a la ecografía del 5º mes, porque Mauricio me invitó, y Javiera no dijo que no. Y cuando vi en la pantalla ese perfil pequeño con la nariz de Mauricio, que era la nariz de Rodrigo, me tuve que cubrir la boca con la mano para no hacer ruido con lo que sentía. Eso también era amor. Eso también era real. Benjamín nació en marzo, un martes de mañana, con 3 kilos 200 gramos y ese cabello oscuro y abundante que tienen algunos bebés chilenos cuando llegan y que a mí me recordó al cabello que tenía Mauricio de recién nacido. Lo vi por primera vez esa tarde en la clínica, a través del vidrio de la nursería. Y fue uno de esos momentos que uno sabe mientras los vive que los va a recordar toda la vida. De esos momentos donde el tiempo hace algo raro y se vuelve más lento y más ancho al mismo tiempo. Javiera tuvo una recuperación difícil las primeras 2 semanas, con dolor y cansancio, y esa mezcla de emociones intensas que tiene el posparto, y yo me ofrecí para ayudar. Me lo pidieron. O me lo dejaron hacer, que no es exactamente lo mismo, pero que en ese momento yo no distinguí. Me instalé en el departamento de Providencia durante la semana, durmiendo en el sofá de la sala con una manta que Mauricio sacó del closet, y ayudaba con el niño de noche para que Javiera pudiera descansar entre las tomas. Cocinaba, lavaba la ropa de Benjamín con el jabón especial para bebés que Javiera había comprado, planchaba los bodys pequeños que se arrugaban en la secadora. Hacía todo esto con esas manos que habían cuidado personas enfermas durante 30 años y que encontraban en ese niño pequeño algo que no había encontrado en mucho tiempo, la sensación de que el cuidado que daban llegaba de verdad a quien lo recibía. Pero las cosas en ese departamento tenían una temperatura particular que yo sentía aunque no pudiera nombrársela a nadie claramente. Javiera agradecía la ayuda de una manera que tenía algo de funcional, de quien agradece un servicio que está recibiendo, no de quien agradece la presencia de una persona que quiere. Cuando yo hacía algo bien, que era casi siempre porque tenía 30 años de experiencia cuidando personas, no había comentario. Cuando algo no estaba exactamente como ella quería, el comentario llegaba rápido. La temperatura de la mamadera, el orden de los cueritos en el cajón, la manera de doblar los pañales de tela que Javiera había decidido usar porque eran más ecológicos aunque fueran más trabajo. Cada corrección llegaba en ese tono que tiene el filo sin ser un grito, ese tono que corta igual, pero que después no deja marca visible y que por eso es más difícil de señalar. Y yo ajustaba, y corregía, y seguía,
porque Benjamín necesitaba que alguien lo sostuviera mientras su madre descansaba y su padre trabajaba, y yo era la persona que sabía cómo hacerlo. Lo que quiero que entiendan, antes de contarles lo que pasó esa tarde en la cocina, es lo que significó esa manta, la manta que tejí para Benjamín antes de que naciera, durante los meses del embarazo de Javiera, cuando yo llegaba a mi departamento de San Miguel después de la caminata de la tarde y me sentaba en el sillón junto a la ventana que da a la calle y sacaba los palillos y la lana. Era lana de buena calidad, de una tienda de artesanías en la feria de Ñuñoa que llevo conociendo desde que mi madre me llevó por primera vez de niña. Una lana de color azul suave, no el azul fuerte de las cosas de bebé que se ven en las tiendas, sino un azul que tenía algo de cielo despejado de invierno, tranquilo y firme. Tardé 4 meses en terminarla porque el tejido que elegí tenía un punto calado que requería concentración y que yo no podía hacer mientras veía televisión, sino que tenía que tener la atención puesta, y eso le daba a cada hora de tejido algo de oración, algo de pensamiento dirigido hacia ese niño que todavía no había llegado y que yo ya quería de una manera que no necesitaba explicación. Cuando la terminé, la lavé a mano con agua fría y la sequé extendida en la cama para que no perdiera la forma. Y después la doblé con cuidado y la envolví en papel de seda blanco, y la até con un hilo de lana del mismo color azul que había sobrado. Se la di a Javiera en la ducha de bebé que le hicieron sus amigas en casa de su madre. En una tarde de domingo de enero con globos y pastelitos y esa alegría anticipatoria que tiene la gente antes de que llegue algo que todavía no tiene el peso de lo real. Javiera la abrió, la miró, dijo que era muy bonita y la puso en la pila de regalos. No supe dónde quedó después. La busqué una vez en los cajones de Benjamín cuando fui a buscar un body para cambiarlo y no la encontré. No pregunté. Guardé eso también en el lugar donde guardaba las cosas que notaba. 3 meses después del nacimiento de Benjamín, un martes de junio con el frío seco que tiene Santiago en invierno, estaba en la cocina del departamento de Providencia. Eran las 5 de la tarde. Javiera había dormido una siesta porque la noche anterior Benjamín había estado inquieto y ella estaba agotada. Mauricio llegaría del trabajo en 1 hora. Yo tenía a Benjamín en brazos, caminando de un lado al otro de la cocina con ese balanceo suave que los bebés encuentran calmante, mientras en el pocillo con agua tibia se calentaba la mamadera. Benjamín estaba tranquilo, mirando hacia arriba con esa concentración sin objeto que tienen los bebés de 3 meses, con las manitas cerradas cerca del pecho. Yo le cantaba bajito, sin letra, solo una melodía que mi madre me cantaba a mí y que yo le había cantado a Mauricio y que ahora le cantaba a él. Esa clase de melodía que pasa de mano en mano sin que nadie la anote en ningún lugar, pero que nunca se pierde del todo. Javiera entró a la cocina. Vi que miraba el pocillo. Vi que sacaba el dedo para medir la temperatura del agua y que el gesto que hizo con la boca era el gesto de alguien que encuentra algo que no esperaba encontrar. Aunque lo que encontrara no era nada grave, sino simplemente que la temperatura del agua todavía no era la exacta que ella indicaba siempre, que eran 38 grados medidos con el termómetro especial que había comprado, y que yo en ese momento no había usado, porque Benjamín estaba tranquilo y la temperatura del agua se sentía bien al tacto, y en 30 años de consultorio había calentado mamaderas con el tacto más veces de las que podía contar. Y Javiera miró el pocillo y me miró a mí, y algo que llevaba tiempo acumulado se soltó sin cálculo, sin consideración, sin que el hecho de que yo tuviera a su hijo de 3 meses en brazos, en ese momento, le cambiara ni la intensidad ni el volumen. Gritó esas palabras en esa cocina pequeña de Providencia, con las paredes que no eran gruesas y con Mauricio sentado en el sofá de la sala, al otro lado de la puerta.
Esta vieja ya no sirve para nada. Benjamín abrió los ojos con el susto. Yo lo apoyé un poco más fuerte contra mi pecho, instintivamente, con ese reflejo de quién sabe que cuando hay un ruido brusco el cuerpo del bebé necesita sentir que el cuerpo que lo sostiene no se movió. Sentí el calor subiéndome desde el cuello. Sentí las manos que no temblaban, porque las manos que han cuidado personas en crisis aprenden a no temblar, aunque el corazón esté haciendo cosas que el cuerpo no puede mostrar. Mauricio no apareció en la puerta de la cocina. No hubo pasos, no hubo voz, no hubo nada. El silencio que llegó después del grito de Javiera era el silencio de una persona que eligió no estar, y ese silencio me llegó de una manera diferente al grito, más profundo y más frío. Porque de Javiera yo ya había aprendido a esperar cosas que dolían, pero de Mauricio todavía no había terminado de aprender que podía darme la espalda y quedarse callado. Javiera tomó la mamadera, midió la temperatura con su termómetro, la puso de vuelta en el pocillo sin decirme nada más, y salió de la cocina. Yo me quedé parada con Benjamín en brazos, con la melodía sin letra interrumpida en algún lugar de la garganta, con ese peso del niño que seguía siendo el mismo, pero que en ese momento sentí de una manera diferente, como si cargara no solo el peso de 3 kilos 200 gramos, sino el peso de todo lo que ese momento significaba. Benjamín me miró. Tenía esos ojos oscuros de recién nacido, que todavía no terminan de enfocar del todo, pero que miran igual, que miran con una atención sin nombre que uno a veces siente que entiende más de lo que debería poder entender. Lo miré. Le dije bajito, para que solo él escuchara: «Tú no hiciste nada, mi amor. Tú no hiciste nada». Puse la mamadera cuando el termómetro marcó lo que tenía que marcar. La probé en la muñeca de todas formas, como lo había hecho siempre, como lo había enseñado a hacer en el consultorio a las mamás primerizas que llegaban asustadas sin saber cómo. Le di la mamadera a Benjamín, que la tomó con esa concentración seria que tienen los bebés cuando comen. Lo dejé en su cuna cuando terminó. Recogí el pocillo, lavé mis tazas, tomé mi cartera del gancho junto a la puerta y le dije a Javiera, que estaba en el dormitorio, que me iba. Me dijo buenas noches con una voz que ya había vuelto a su temperatura normal, como si lo que había pasado en la cocina fuera una cosa pequeña que se disuelve sola, como si esas palabras no hubieran existido o no tuvieran el peso que yo sabía que tenían. Salí del departamento, esperé el ascensor, bajé los 4 pisos, salí a la calle de Providencia con el frío de junio en Santiago, que es un frío seco y limpio que corta de una manera particular, y caminé hasta el paradero del metro sin que los pies me llevaran de manera consciente, porque la cabeza estaba en otro lugar, en ese lugar donde uno va cuando algo se rompe definitivamente y el cuerpo todavía no terminó de procesar la información. Tomé el metro hasta San Miguel. Entré a mi departamento. Puse el hervidor. Me senté en el sillón junto a la ventana que da a la calle, ese sillón donde durante 4 meses había tejido la manta azul, palillo a palillo, vuelta a vuelta, con ese pensamiento dirigido hacia un niño que todavía no había llegado. Y me quedé ahí sentada con el hervidor silbando en la cocina y la calle de San Miguel oscureciéndose afuera y algo muy claro instalándose en el pecho, una claridad que no era rabia, aunque la rabia también estaba, sino algo más parecido a una certeza que había estado esperando ser reconocida desde mucho antes de esa tarde. Llamé a Carmen. Carmen Ibáñez, mi prima de infancia, 61 años, que vive en Valparaíso desde que se casó hace 35 años con un hombre de Viña del Mar que después resultó ser buena persona y que murió hace 10 años de un cáncer de pulmón.
y que desde entonces vive sola en una casa en el Cerro Alegre, con una gata y un jardín que da al mar, y que me manda fotos en el celular cada vez que el mar está especialmente azul, porque sabe que eso me hace bien. Carmen, que me conoce desde que teníamos 5 años y compartíamos cama en la casa de la abuela en Pudahuel los veranos. Carmen, que estuvo en el funeral de Rodrigo y no me soltó la mano durante toda la misa. Carmen, que es la persona en el mundo a la que puedo decirle cualquier cosa y que va a decirme la verdad aunque no sea la que yo quiero escuchar. La llamé a las 7:30 de la tarde y cuando contestó con esa voz ronca que tiene desde que era joven y que nunca ha cambiado, lo primero que le dije fue: «Carmen, necesito hablar». Y ella no dijo nada por un segundo y luego dijo: «Cuenta». Tardé 1 hora en contarle todo. No solo lo de esa tarde, sino lo de los 3 meses, lo de las correcciones en la cocina, lo de las servilletas de la boda que nadie mencionó, lo de la manta azul que no supe dónde había quedado, lo de Mauricio que se daba la vuelta y no decía nada, lo de aprender a volver a ser invisible después de 30 años de haber aprendido que el cuidado que uno da tiene valor. Carmen me escuchó. Cuando terminé estuvo en silencio un momento, ese silencio de Carmen que yo reconocería en cualquier parte y que significa que está pensando de verdad lo que va a decir, no armando una respuesta rápida, sino buscándola honesta. Y entonces me dijo: «Sole, ¿te acuerdas lo que le decías a los pacientes del consultorio cuando alguien los maltrataba y ellos seguían volviendo a recibir el maltrato?» Sí me acordaba. Se lo decía a las mujeres que llegaban con marcas y con excusas, y también a los ancianos que llegaban solos porque sus familias los dejaban solos, y también a las personas de cualquier edad que llegaban cargando el maltrato de otros como si fuera una obligación suya. Les decía: «Usted no se merece esto. Y seguir estando donde la tratan así no es amor, es costumbre, y la costumbre se puede cambiar». Carmen me lo repitió esa noche con mi propio vocabulario. «¿Cuándo fue la última vez que alguien en esa casa te preguntó cómo estabas?», pensé. No encontré. «¿Cuándo fue la última vez que Mauricio te llamó solo para hablar, sin necesitar nada?», pensé de nuevo. Hacía meses, muchos meses. Y si no estuvieras mañana, ¿cuánto tardarían en notar que no estás? No respondí. No tuve que responder porque las dos sabíamos la respuesta. Carmen me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía todavía, pero que algo iba a hacer. Me dijo que si necesitaba un lugar, su casa en Valparaíso tenía un cuarto disponible desde que su hija se había ido a vivir a España, y que ese cuarto tenía una ventana con vista al cerro y que la gata se llamaba Canela, y era buena compañía, aunque no hablara. Me reí. Era la primera vez que me reía en toda esa tarde larga y fría, una risa pequeña y un poco rara porque venía de un lugar que también dolía, pero era risa igual. Le dije que lo iba a pensar. Colgué el teléfono. Me hice el té que el hervidor había dejado listo hacía media hora. Me lo tomé sentada en el sillón, con las manos alrededor de la taza sintiendo el calor, mirando la calle de San Miguel, y fui tomando la decisión que ya estaba tomada desde antes, pero que necesitaba ese tiempo de silencio para volverse concreta. Antes de seguir contándoles lo que hice al amanecer, lo que Javiera y Mauricio encontraron cuando se levantaron esa mañana, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si algo de lo que acaban de escuchar les resultó conocido o les hizo pensar en alguien que conocen, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes, y yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar que lo que sienten tiene nombre y que no están solas en lo que cargan. Esa noche no dormí mucho, pero la poca que dormí, la dormí con esa tranquilidad particular que tiene el sueño de quien ya tomó una decisión y no tiene que seguir dándole vueltas en la cabeza.
Me levanté a las 5 de la mañana, cuando Santiago todavía estaba oscuro y la calle de San Miguel tenía ese silencio de las ciudades cuando todavía no empezaron. Hice el desayuno despacio, con calma, con ese ritual de las mañanas que es una de las pocas cosas que uno controla siempre: el hervidor, el té, la tostada, la mermelada de frambuesa que compro en el almacén de la señora Rosa en la esquina, y que es casera y tiene semillas y sabe diferente a la de supermercado. Me lo tomé sin apuro. Y después empecé a hacer lo que había planeado hacer. Saqué del armario mi maleta grande, la de ruedas, la que compré hace 12 años cuando fui con una excursión del consultorio a Puerto Montt y que desde entonces había usado 3 veces. La puse sobre la cama y la abrí, y empecé a meter mis cosas. No en pánico, no con rabia, no a los tirones, con el mismo orden metódico con que había organizado insumos médicos en el consultorio durante 30 años, sabiendo exactamente qué va dónde y para qué sirve cada cosa. La ropa primero, lo que usaba seguido, doblado como lo había doblado siempre. Los zapatos en las fundas de tela que tenía para eso. El neceser del baño con las cosas que eran mías y que yo había comprado con mi plata y que no eran de nadie más. La foto de Rodrigo que tenía en el velador. Esa foto de cuando teníamos 30 años y fuimos a la playa de Cartagena un verano y él reía mirando hacia el mar con el pelo húmedo de la sal. El cuaderno donde anoto las recetas que voy armando con el tiempo. Ese cuaderno de tapas verdes que lleva 15 años conmigo y que tiene manchas de cocina en algunas páginas que para mí son parte del texto. La máquina de tejer pequeña que guardaba en el fondo del armario. Los palillos de tejer que tenía en la bolsita de cuero que había sido de mi madre. Y busqué la manta azul que había tejido durante 4 meses, palillo a palillo, vuelta a vuelta, pensando en Benjamín. La busqué en mi armario, que era el lugar lógico donde debería haber estado si alguien la hubiera cuidado. No estaba. Fui a la cocina y revisé el cajón donde guardaba las cosas de tela que usaba para la casa. No estaba. Volví al dormitorio y revisé cada cajón. No estaba. Y entonces recordé algo que había guardado en el lugar de las cosas que noto y no digo. Un domingo de abril, cuando había venido a buscar ropa de Benjamín para lavarla, había visto en el fondo del cajón de los cueritos algo doblado en colores que no reconocí de inmediato como la manta porque estaba al revés y doblada de una manera diferente a como yo la había doblado. La había sacado, la había visto, la había doblado de nuevo y la había vuelto a meter en el cajón sin decir nada. Eso había pasado. Eso existía en mi memoria, aunque en ese momento no lo había procesado del todo. Tomé mi cartera, tomé mi maleta, tomé la bolsa de tela con los palillos de tejer y la lana que me quedaba, una madeja pequeña del mismo azul suave que había usado para la manta. Y antes de salir, hice algo que no había planeado conscientemente, pero que salió solo, con esa lógica de las cosas que el cuerpo sabe, aunque la cabeza todavía no las formuló. Fui al cajón de la cómoda donde estaban los documentos de la casa. Saqué los comprobantes de los 30,000 pesos mensuales que yo había estado depositando en la cuenta de gastos del hogar desde que me había mudado con ellos, que sumados eran 360,000 pesos de los últimos 12 meses, más los gastos de mercado que hacía con mi tarjeta cuando Javiera me mandaba la lista, más los depósitos que había hecho para la remodelación del baño en febrero que Mauricio me había pedido como préstamo y del que nadie había vuelto a hablar. Puse esos comprobantes en mi cartera, no como amenaza, como la verdad que existe aunque nadie la haya nombrado en voz alta. Fui al cuarto de Benjamín. La puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido. Me acerqué a la cuna. Estaba dormido, con la respiración suave y regular de los bebés que duermen bien, con el puñito izquierdo cerca de la mejilla. Lo miré un buen rato.
Le puse la mano suave sobre la espalda, solo un momento, solo para sentir ese calor que tiene la espalda de un bebé durmiendo. Ese calor que es de las cosas más buenas que existen en el mundo y que uno nunca termina de acostumbrarse a sentir, aunque lo haya sentido 1000 veces. Le dije bajito, tan bajito que era casi solo pensamiento: te voy a querer siempre, mi amor, siempre. Esto no es contigo. Y salí. Salí del departamento a las 6:15 de la mañana. La casa estaba en silencio. Mauricio y Javiera dormían. Cerré la puerta con el llavín sin hacer ruido. Bajé los 4 pisos por la escalera en lugar del ascensor, por el mismo instinto de no hacer ruido, con la maleta de ruedas que iba golpeando suave en cada escalón a pesar de mi cuidado. Salí al edificio. El portero dormitaba en su silla y levantó la cabeza cuando me vio pasar. Un hombre de unos 50 años que me conocía de verme entrar y salir durante meses y que me miraba siempre con una amabilidad sin pretensiones. Le dije buenos días. Me dijo buenos días. Salí a la calle de Providencia con el frío de las 6 de la mañana de Santiago en junio. Ese frío que tiene algo de limpio cuando uno sale a él con la decisión tomada y el cuerpo despierto. Y paré el primer taxi que pasó. Le di la dirección de la estación central. Tenía el pasaje de bus a Valparaíso comprado desde las 11 de la noche anterior, cuando había llamado a Carmen para decirle que sí, que si el cuarto de vista al cerro seguía disponible, iba a necesitarlo. Carmen había dicho: llega cuando quieras, el cuarto está listo y Canela ya te eligió, aunque todavía no te conoce. Me había reído de nuevo. Esa risa rara que viene de un lugar que también duele. El bus salía a las 7:15. Llegué a la estación central con tiempo. Tomé un café en la cafetería de la terminal. Ese café de máquina que nunca es bueno, pero que esa mañana me supo diferente. No sé si mejor o simplemente distinto. Quizás porque uno saborea las cosas de manera diferente cuando las toma en libertad. Me subí al bus. Me senté en el asiento de ventana, y cuando el bus salió de Santiago y tomó la ruta hacia la costa, y el paisaje empezó a cambiar del gris de la ciudad al verde del camino, apoyé la frente en el vidrio frío y miré pasar los cerros y sentí que algo que llevaba mucho tiempo apretado en el pecho se iba aflojando milímetro a milímetro con cada kilómetro que se ponía entre yo y ese departamento del 4º piso. Carmen me esperaba en la puerta de su casa, en el Cerro Alegre, cuando llegué a Valparaíso pasadas las 9 de la mañana. Tenía el cabello suelto y una taza de té en la mano y una expresión que no era lástima, sino algo mucho más valioso. Era la expresión de quien está genuinamente contento de verte llegar. Me abrazó sin decir nada primero, y yo apoyé la cabeza en su hombro y respiré el olor de su casa que olía a madera húmeda y a mar y a la lavanda que ella pone en los cajones de la ropa, y respiré varias veces, y no lloré, que me sorprendió no llorar. Y creo que no lloré porque en ese abrazo en la puerta de esa casa del Cerro Alegre, con vista al mar, yo ya estaba del otro lado de algo, aunque todavía no supiera exactamente de qué. Canela resultó ser una gata grande, de color anaranjado con manchas blancas, que apareció en el pasillo cuando yo entraba con la maleta y me olió los zapatos con esa seriedad profesional que tienen los gatos cuando están tomando una decisión, y después se alejó sin más ceremonia. Carmen me dijo que eso era buena señal, que Canela no olía los zapatos de las personas que no le gustaban, simplemente las ignoraba desde el principio. Lo tomé como lo que era. El cuarto tenía una ventana que daba al cerro, como Carmen había dicho, y en esa ventana por la mañana entraba una luz que era diferente a toda la luz que yo había tenido en San Miguel. Una luz con algo de sal y algo de blanco y algo de esa claridad particular que tiene la luz de Valparaíso, que parece reflejada en 2 superficies al mismo tiempo: el cerro y el mar. Puse la foto de Rodrigo sobre la cómoda. Colgué la ropa en el armario con el mismo orden de siempre.
Saqué la bolsita de cuero con los palillos y la madeja de lana azul y la puse sobre la mesa pequeña junto a la ventana. Y me senté en la silla de esa mesa, con la luz de Valparaíso entrando, y no hice nada por un rato. Solo estuve. Solamente estuve. Mauricio llamó a las 10:30 de la mañana. No contesté. Llamó de nuevo a las 11. No contesté. A las 11:30 mandó un mensaje que decía: «Mamá, ¿dónde estás? Nos preocupamos». Ese «nos preocupamos» lo guardé en el lugar de las cosas que dicen mucho con poco, porque ese nos tenía adentro a Javiera, y si Javiera se preocupaba era por la razón que Carmen me había dicho la noche anterior. ¿Cuánto tarda en notarse la ausencia de alguien a quien no se ve? Respondí el mensaje con una sola oración. Estoy bien. Estoy donde debo estar. Cuando estés listo para hablar, me avisas. Y ahora quiero hacer una pausa y preguntarles algo, porque siempre que estoy contando estas historias me doy cuenta de que no sé desde dónde me escuchan. ¿De qué ciudad o de qué país me están escuchando? Déjenmelo en los comentarios, de verdad, me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Me sorprendo cada vez de cuántas personas en tantos lugares distintos viven cosas tan parecidas, y eso, aunque suene raro, me da algo que no sé nombrar exactamente, pero que se parece mucho a no estar sola. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Estoy aquí leyendo. Los primeros días en Valparaíso fueron de esos que uno no puede describir sin que suenen demasiado simples, porque lo que pasó en ellos no tuvo eventos grandes, sino algo más difícil de explicar. El descubrimiento de que uno puede existir sin ser útil para nadie en ese momento, y que esa existencia no se desintegra. Me levantaba con el ruido de los pájaros del cerro, que en Valparaíso son muchos y variados, y empiezan temprano. Desayunaba con Carmen en la cocina que tenía las paredes azules y una mesa de madera con la pintura desgastada en las esquinas. Salía a caminar por los cerros de Valparaíso, que son una cosa aparte del mundo, con sus escaleras y sus pasajes y sus murales y sus casas de colores que se van apilando unas sobre otras como si el cerro las estuviera sosteniendo de milagro. Caminé por el Cerro Alegre, por el Cerro Concepción, bajé hasta el Plan y caminé por la costanera mirando el Pacífico, que en junio es gris y agitado, y que huele de una manera que a mí me pone el alma en un lugar que no encuentro fácilmente en otro lado. Caminé con los zapatos que tenía, que no eran de caminar, sino los de uso diario, y me prometí que iba a comprar unos buenos zapatos de caminar para los cerros de Valparaíso, porque eso era lo que necesitaba, y me lo merecía, y no le iba a pedir permiso a nadie. Carmen me habló al tercer día de algo que cambió los meses siguientes de una manera que yo no había anticipado. En el barrio de Cerro Alegre había un grupo de mujeres que se reunía los miércoles en la tarde en una casa que tenía un taller en el primer piso. Mujeres de entre 40 y 75 años que tejían y bordaban y hacían otras cosas con las manos, y que además de hacer esas cosas hablaban, que era tanto o más importante que lo que tejían. Carmen llevaba yendo 2 meses. Me preguntó si quería ir. Le dije que tenía los palillos y la lana, pero que no tenía ningún proyecto empezado. Me dijo que eso no importaba, que el miércoles siguiente llegara con los palillos y ya. Llegué ese miércoles con mi bolsita de cuero y la madeja de lana azul suave, que era la que había sobrado de la manta de Benjamín. La casa era una casa angosta, pintada de amarillo, con un taller en el primer piso, que olía a lana y a madera, y a ese olor particular que tienen los lugares donde las manos de mucha gente han trabajado durante mucho tiempo. Había 8 mujeres ese día, de edades diversas, con proyectos diversos en las manos, algunas calladas y concentradas, y otras hablando al mismo tiempo que sus agujas se movían con esa independencia que solo tienen las manos que saben lo que hacen
sin que el cerebro tenga que estar pendiente. La mujer que organizaba el grupo se llamaba Beatriz Contreras, una señora de 68 años con el cabello completamente blanco y unas manos que tenían la velocidad calmada de quien lleva media vida tejiendo. Me preguntó qué quería hacer. Le mostré la lana azul. Le dije que la lana venía de una manta que había tejido para un nieto y que quería hacer algo nuevo con lo que había sobrado, algo que fuera solo mío. Me miró un momento con esa mirada particular que tienen las personas que saben escuchar más allá de las palabras. Me dijo: «Bien, algo que sea solo suyo. Eso es lo más importante que puede tejer». Ese miércoles empecé una chalina. No para nadie en particular, para mí. Del mismo azul suave de la manta de Benjamín, con un punto diferente, más sencillo, pensado no en alguien que todavía no había llegado, sino en mí misma caminando por los cerros de Valparaíso, con el frío de la tarde entrando por el cuello. La tejí en los miércoles siguientes y también en las tardes que llegaba al cuarto y me sentaba junto a la ventana con la luz del cerro entrando. Y en ese tejer que era solo para mí, fui encontrando algo que no esperaba encontrar con 2 palillos y una madeja de lana. Fui encontrando palabras. Palabras para las cosas que había estado sintiendo sin poder nombrarlas del todo. Palabras para lo que había significado esa tarde en la cocina. Palabras para lo que había significado criar a Mauricio solo durante 28 años y encontrarme en el sofá de su sala con una manta del closet. Escribía esas palabras en el cuaderno verde de recetas, en las páginas del final que estaban en blanco, con letra apretada y sin mucho orden, porque no era para nadie más que para mí, y no necesitaba orden. Al cabo de una semana en Valparaíso, llamé al consultorio de Lo Espejo donde me había jubilado y pregunté si tenían programa de voluntariado. Me dijeron que sí, que siempre necesitaban personas con experiencia para reforzar las brigadas de atención comunitaria, que si quería podía coordinarme con la jefa de enfermería para ver cómo funcionar. Lo coordiné. No era Lo Espejo, sino el consultorio del Cerro Cordillera de Valparaíso, que tenía una dinámica diferente, pero una necesidad igual de real. Personas que saben cuidar y que están dispuestas a hacerlo. Empecé a ir los lunes y jueves de mañana, 3 horas cada vez, ayudando con controles de adultos mayores, con seguimientos de pacientes crónicos, con esa atención paciente y concreta que yo había aprendido durante 30 años y que no se olvida aunque uno se jubile. Y descubrí, o redescubrí, que el cuidado que uno da cuando lo elige, cuando viene de un lugar de libertad y no de obligación, sabe diferente. No en lo que hace, sino en cómo lo hace sentir a quien lo da. Mauricio llamó de nuevo al 5.º día. Esta vez contesté. No porque estuviera lista para resolver todo, sino porque escuchar no es lo mismo que ceder, y yo necesitaba distinguir esas 2 cosas. Tenía una voz diferente a las llamadas anteriores, una voz con algo que yo reconocí porque lo había escuchado antes, hacía muchos años, cuando Mauricio llegaba de la escuela con algún problema que no sabía cómo nombrar y se sentaba en la cocina del departamento de San Miguel con las manos sobre la mesa, esperando que yo le preguntara lo correcto. Era la voz de alguien que necesita que lo ayuden a decir algo que sabe que tiene que decir. Le pregunté cómo estaba Benjamín. Me dijo que bien. Le pregunté de qué quería hablar. Y ahí estuvo el silencio de siempre, ese silencio de Mauricio que desde niño usaba para tomar impulso. Y entonces me dijo: «Mamá, yo escuché lo que dijo Javiera esa noche en la cocina». «Lo sé», le dije, «sé que escuchaste». Otro silencio. No dije nada. «No», le dije, «no dijiste nada». Un silencio más largo. Y luego, con esa voz rota que tienen las personas cuando dicen la verdad que les cuesta más decir: «Eso estuvo mal, mamá.
Que no dijera nada estuvo mal. No lo interrumpí. Lo dejé estar con eso que había dicho. Le dije lo que llevaba días pensando, no con rabia, con esa claridad que había ido ganando en el cuarto de Valparaíso con la luz del cerro y los palillos de tejer. Mauricio, yo te crié solo durante 28 años. Trabajé doble turno para pagarte la universidad. Estuve en esa casa 3 meses durmiendo en el sofá porque Benjamín los necesitaba y yo los quería ayudar. Y tu esposa me gritó en la cocina que no servía para nada mientras yo tenía a tu hijo en brazos. Y tú te diste la vuelta. Y no dijiste una sola palabra. Silencio. Sí. ¿Sí qué, Mauricio? Sí, eso pasó y estuvo mal. Estuvo muy mal. No era suficiente todavía. Los dos lo sabíamos. Pero era la verdad dicha, que siempre es el principio de cualquier cosa real. Le dije que iba a estar un tiempo en Valparaíso, que eso no era un castigo ni un ultimátum, sino simplemente lo que necesitaba, que si quería tener a su madre en su vida, iba a necesitar tenerla completa, como una persona con nombre y con historia y con el derecho a no ser gritada en una cocina mientras sostenía a su nieto. Que el día que él pudiera garantizar eso, con hechos concretos y no solo con palabras, podíamos hablar de cómo seguíamos. Mauricio escuchó. Al final me preguntó si podía venir a Valparaíso el fin de semana siguiente. Le dije que podía. Lo que pasó con Javiera no pasó por mí, sino por la vida, que tiene esa manera de hacer sus propios arreglos sin pedirle permiso a nadie. Sin yo en el departamento, sin mis turnos nocturnos con Benjamín, sin mis compras de mercado y mi cocina, y mi presencia de fondo que resolvía cosas que nadie había estado nombrando, Mauricio y Javiera tuvieron que contratar una cuidadora para Benjamín, una señora de 50 años del barrio de Macul que iba de lunes a viernes de 8 a 6 y que cobraba 480,000 pesos al mes, que es lo que cuesta el cuidado profesional de un bebé en Santiago cuando alguien lo tiene que pagar en dinero real y no en silencio invisible. 480,000 pesos que salían de un presupuesto que no estaba armado para ese gasto, que requirieron ajustes y conversaciones y la confrontación concreta con una suma que yo nunca había cobrado, pero que existía igual, que había existido siempre, que había estado ahí todos esos meses en la forma de mamaderas calentadas y bodys lavados y canciones sin letra cantadas a las 5 de la madrugada. Mauricio me lo contó sin que yo se lo preguntara. Un sábado que vino a Valparaíso, como había dicho. Llegó en bus desde Santiago. Lo fui a buscar al terminal. Caminamos por el plan hasta encontrar un lugar donde tomar algo caliente. Y se sentó frente a mí con esa cara de cansancio que no era solo del viaje, sino del mes que había pasado. Y me lo contó. No como queja, como reconocimiento. 480,000 pesos al mes, mamá, y no sabe hacerlo como tú. No dije nada por un momento. Luego le dije, no, Mauricio, no sabe hacerlo como yo, porque yo no lo hacía como empleada, lo hacía como abuela. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Asintió. Los ojos le brillaban de esa manera que tienen los ojos cuando alguien entiende algo que debería haber entendido antes, y eso duele y clarifica al mismo tiempo. Hablamos durante 3 horas ese sábado en Valparaíso. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido desde que Mauricio era adulto, quizás desde antes. Hablamos de Rodrigo, que yo empecé a traer a la conversación porque ese espacio ya existía y porque hacía falta. Hablamos de lo que había significado crecer sin padre, de las cosas que Mauricio llevaba guardadas de esos años que yo no sabía que guardaba. Hablamos de Javiera, que Mauricio defendió con lealtad pero sin negar lo que había pasado, y eso me pareció que decía algo bueno de él, que podía sostener las dos cosas al mismo tiempo. Le pregunté directamente si Javiera iba a poder reconocer lo que había pasado.
Me dijo que no lo sabía, que Javiera era una mujer que tenía dificultad para las disculpas, que eso era algo de ella que él conocía y que no sabía si podía cambiar. Le dije que lo entendía, pero que no podía volver a una situación donde no hubiera al menos un reconocimiento, que el amor no borra lo que pasó, sino que requiere que lo que pasó sea nombrado para poder seguir. Mauricio asintió. Me dijo que iba a hablar con Javiera. No le pedí que lo garantizara porque no se pueden garantizar las conversaciones de otros. Le dije que lo esperaba. Javiera no me llamó. No esperaba que lo hiciera, o me dije que no lo esperaba, aunque en algún lugar sí lo esperaba, y su silencio tuvo un peso que procesé durante varios días. Lo que Mauricio me contó después, en una de las llamadas que empezaron a volverse más frecuentes y más honestas, fue que Javiera había reconocido en privado que había dicho algo que no debería haber dicho, que estaba bajo mucho estrés en ese período y que eso no justificaba, pero sí explicaba. No era una disculpa directa, pero era algo, y ese algo Mauricio me lo transmitió con una claridad que yo reconocí como el resultado de una conversación difícil que él había tenido sin evitarla. Eso me dijo que Mauricio estaba creciendo en algo, que el hombre que se había dado la vuelta en el sofá estaba encontrando la manera de darse la vuelta de nuevo, esta vez hacia mí. Hubo un jueves de agosto, un mes y medio después de haber llegado a Valparaíso, que fue el día que supe que había cruzado al otro lado de algo. No fue un evento especial, ni una conversación, ni un momento dramático. Fue un jueves ordinario en que salí del consultorio del Cerro Cordillera después del turno de voluntariado y caminé cuesta arriba por el Cerro Alegre con mis zapatos nuevos de caminar que me había comprado en el centro de Valparaíso. Unos zapatos de tela gruesa con suela de goma en color verde bosque que no le consulté a nadie si eran apropiados. Y cuando llegué a la cima del cerro y me detuve a recuperar el aliento, me encontré con el Pacífico ahí abajo, ese gris agitado de agosto, ese horizonte sin límite, y no sentí la necesidad de que nadie más estuviera mirando lo mismo que yo. Lo miré sola. Me bastó. Me bastó de una manera que no había tenido nada que ver con resignación, sino con plenitud, que son dos cosas que se parecen por fuera y son completamente distintas por dentro. Esa tarde volví a la casa. Tomé la chalina que tenía casi terminada sobre la mesa de la ventana y le di las últimas vueltas. La puse en la cama extendida para verla entera. El azul suave, las vueltas regulares, el largo que era exactamente el que yo necesitaba para que me cubriera el cuello en los cerros de Valparaíso con el viento del Pacífico. La doblé. Me la puse frente al espejo y pensé en la manta de Benjamín, en los 4 meses que la había tejido pensando en él, en que no había sabido dónde había quedado. Y pensé que la manta azul y la chalina azul eran la misma lana y que esa lana había llegado a sus 2 destinos, aunque por caminos que yo no había podido planear. La manta había llegado a Benjamín, aunque yo no hubiera visto dónde la pusieron. La chalina había llegado a mí, que era a donde también necesitaba llegar. Me la puse para salir a caminar esa tarde. Canela me olió el fleco cuando volví y aprobó con su seriedad habitual. Carmen la vio y dijo: «Quedas bien, Sole, con esa sencillez de quien te conoce desde los 5 años y no necesita agregar nada». La señora Beatriz del taller la vio el miércoles siguiente y preguntó qué punto era el del borde. Le dije que era uno que yo había inventado mezclando 2 que mi madre me había enseñado. Me dijo que lo compartiera con el grupo, y lo compartí. Y mientras se lo enseñaba a una señora de 72 años que nunca lo había visto, sentí algo que no supe nombrar en ese momento, pero que después encontré en las páginas del cuaderno verde donde estaba escribiendo. Sentí que lo que uno sabe tiene valor no cuando se guarda, sino cuando se da, pero solo cuando se da desde un lugar de libertad, no de obligación.
Mauricio vino a Valparaíso 3 veces en esos meses. La segunda vez trajo a Benjamín, que para entonces tenía 5 meses, y era un ser más presente y más definido que el de 3 meses que yo había sostenido en esa cocina de Providencia, con una sonrisa que reconocía caras y una manera de agarrar el dedo que era la de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Lo sostuve en brazos en la sala de la casa del Cerro Alegre, con la luz del Pacífico entrando por la ventana y la chalina azul sobre mis hombros, y le canté la melodía sin letra que le había cantado siempre, y él me miró con esos ojos oscuros que estaban empezando a enfocar de verdad, y me sonrió. Una sonrisa sin dientes todavía, sin palabras, sin historia, una sonrisa pura de alguien que reconoce a quien lo ha sostenido bien. Eso también era amor. Eso también era real, más real quizás que muchas de las cosas que yo había confundido con amor durante mucho tiempo. La tercera vez que Mauricio vino, trajo también a Javiera. Fue un sábado de septiembre, un día de esos que Valparaíso tiene en primavera, cuando el sol entra por todos los ángulos del cerro, y el mar parece otro, más claro y más azul que en invierno. Javiera llegó con esa presencia suya que yo reconocía, esa presencia de persona segura de sí misma, pero con algo diferente en los bordes, algo más cuidadoso, como quien viene a un lugar donde sabe que tiene algo que resolver y no está del todo segura de cómo hacerlo. Tomamos té en la cocina de Carmen. Fue Carmen quien se levantó a buscar las tazas y le dijo a Canela que se bajara de la silla. Esa Carmen que hace las cosas que hacen falta sin pedir permiso y sin necesitar que nadie le agradezca. Y en ese gesto pequeño de mi prima de infancia, yo vi todo lo que había aprendido sobre el cuidado que uno elige dar versus el que uno acepta dar sin haberlo elegido. Javiera me habló. No fue una disculpa en el sentido de las disculpas de las telenovelas. No fue un discurso con lágrimas y arrepentimiento escenificado. Fue algo más pequeño y más real. Me dijo que lo que había dicho esa tarde en la cocina estuvo mal, que no era lo que pensaba de mí aunque en ese momento agotado y frustrado lo hubiera dicho, que entendía si me había costado confianza y que quería que Benjamín creciera conociéndome. No era perfecto, pero era honesto, y lo honesto, aunque sea pequeño e imperfecto, es siempre el único material con que se puede construir algo que dure. Le respondí con la misma honestidad, que lo que había dicho había dolido profundamente, que el lugar donde lo había dicho y el momento en que lo había dicho lo habían hecho todavía más difícil, que no iba a fingir que no había pasado, porque las cosas que pasan necesitan ser nombradas para que no sigan pesando. Pero que si ella podía garantizarme que lo que habíamos hablado ese día iba a cambiar algo en la manera en que ella me veía dentro de esa familia, podíamos construir algo diferente a lo que habíamos tenido antes. Javiera dijo que sí, con esa palabra sola, sin adornos. Sí, y yo le creí no del todo todavía, que sería ingenuo creer del todo con una sola conversación, pero sí en la parte que se creía a primera vista, que estaba tratando de decir la verdad. A Mauricio le dije, antes de que se fueran ese sábado de vuelta a Santiago, una cosa que llevaba guardando desde las semanas del cuaderno verde. Mijo, yo te crié solo y lo hice con todo lo que tenía, y te quiero con todo lo que tengo. Pero una cosa que aprendí en estos meses es que el querer y el borrarse no son lo mismo, aunque a veces se confundan. Yo me borré mucho tiempo creyendo que eso era querer, y ya no lo voy a hacer más. No porque no te quiera, sino porque ya aprendí que quererte bien incluye quererme bien a mí también. ¿Entiendes eso? Me dijo que sí. Me dijo que lo entendía, y creo que esta vez sí lo entendía de verdad, no de palabra, sino de esa manera que tiene el entendimiento cuando viene de algo que uno vivió y no solo de algo que le explicaron. Hay un martes de octubre que guardo como el día que supe que había llegado a algún lado. No a un destino final,
porque esas cosas no funcionan así, sino a un lugar desde donde la vista es diferente a todos los lugares desde donde había mirado antes. Era una mañana de primavera en Valparaíso, con el sol pleno y el mar muy azul abajo, y Canela dormida en el alféizar de la ventana del cuarto. Yo estaba sentada en la silla junto a la ventana, con el cuaderno verde sobre las rodillas, no escribiendo, sino simplemente teniéndolo, y miré hacia el cerro de enfrente que estaba lleno de casas de colores y de esa vida apilada que tiene Valparaíso, que siempre me ha parecido una de las cosas más hermosas que existen. Y no sentí que me faltaba nada en ese momento. No sentí la ausencia de lo que había dejado ni el peso de lo que había costado llegar hasta ahí. Sentí que estaba entera, no reparada, que implica que había estado rota, entera, como siempre había estado aunque no lo supiera del todo. Tengo 64 años. Soy auxiliar de enfermería jubilada y voluntaria en el consultorio del Cerro Cordillera los lunes y jueves de mañana. Soy tejadora de cosas azules y miembro del grupo de mujeres del taller del Cerro Alegre los miércoles en la tarde. Soy caminante de cerros con zapatos verdes que no le consulté a nadie si eran apropiados. Soy lectora de cuadernos con manchas de cocina y escritora de palabras en los márgenes. Soy la persona que sostuvo a su nieto en brazos mientras le gritaban que no servía para nada, y que al amanecer se fue con su maleta y su madeja de lana y sus comprobantes de depósito, y la verdad completa de lo que había dado sin que nadie se lo pidiera en voz alta. Soy viuda de Rodrigo y madre de Mauricio y abuela de Benjamín. Y soy, finalmente, después de muchos años de haberlo olvidado con la mejor de las intenciones, la persona más importante de mi propia historia. Aprendí, más tarde de lo que hubiera querido, pero no tan tarde como para que no importara, que cuidar a otros es una de las cosas más buenas que existen en el mundo, pero que el primero en la lista de personas que uno cuida tiene que ser uno mismo, no porque uno sea más importante que los demás, sino porque si uno no está, no hay desde dónde cuidar a nadie. Aprendí que el silencio no es lo mismo que la paz, que la resignación no es lo mismo que la aceptación, que borrarse no es lo mismo que dar. Aprendí que las cosas que uno teje con amor llegan a su destino aunque no siempre sepa por dónde. Y aprendí que la lana que sobra de una manta que se hace para otro alcanza, si uno la cuida bien, para tejerse algo a uno mismo, algo del mismo color, del mismo amor, pero esta vez con el propio cuello en mente. Y con esto me despido por hoy, aunque despedirme no es la palabra que siento porque siento más que seguimos hablando, que lo que hay entre ustedes y yo no termina aquí, sino que se pausa hasta la próxima vez que nos encontremos en otra historia. Pero antes de irme, quiero pedirles algo de corazón, y sé que me lo van a dar porque las personas que llegaron hasta aquí son personas que sienten y que piensan y que llevan algo adentro que esta historia tocó de alguna manera. Suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia, porque les prometo que lo que viene trae una sorpresa que no se esperan. Una de esas vueltas de la vida que no se pueden inventar aunque uno quiera. Y si esta historia les llegó, si les hizo pensar en alguien, si les recordó algo que vivieron o algo que están viviendo ahora mismo, compartan este video con esa persona. A veces lo que alguien necesita no es un consejo ni una solución, sino saber que alguien más pasó por algo parecido y encontró el camino de regreso a sí mismo. Y díganme en los comentarios, de corazón, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Se habrían ido al amanecer? ¿Habrían esperado más tiempo? ¿Habrían dicho algo esa misma noche en la cocina? Cuéntenme todo. Yo leo cada comentario, cada palabra. Desde acá, en Valparaíso, donde el mar está muy azul hoy, y Canela duerme en la ventana, y la chalina azul está sobre los hombros, y el cuaderno verde tiene todavía muchas páginas en blanco esperando ser llenadas. Les mando un abrazo enorme, con todo el cariño del mundo,
y nos vemos en el próximo relato.